Vamos a compartir pantalla. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver lo que son filtros, específicamente, bueno, filtros pasivos y activos. Y ahorita voy a explicarles un poco la diferencia de cada uno y obviamente cómo es que estos filtros pueden ser implementados en sus proyectos. Lo que vamos a hacer ahorita es ir un poquito más adelante de la carrera. Vamos a explicar un concepto que seguramente para ustedes ya es algo mucho más, ¿qué les digo? Es intuitivo de la parte de ustedes. Sin embargo, siempre es bueno aterrizar este concepto. En este caso, vamos a hablar de lo que es la estructura de un sistema mecatrónico. Como ya ustedes saben, la mecatrónica es una combinación de mecánica, electrónica y programación. Y obviamente cada uno de estos dominios tiene características. En un sistema mecatrónico tenemos lo que son los actuadores, tenemos sensores y estos sensores van a dar una señal. Esta señal va a ser acondicionada y va a ser llevada a lo que es la arquitectura de control. Esa arquitectura de control pueden ser microcontroladores, puede ser una computadora, puede ser un PLC, etcétera. Este controlador, con esta información y dependiendo de las instrucciones que nosotros le demos, a través justamente de lo que es la interfaz de usuario, el controlador va a dar órdenes al sistema. Esas órdenes, ¿por quiénes son recibidas? Por los actuadores. Entonces, de esa manera se va haciendo esa retroalimentación. Tenemos un dominio de actuadores, tenemos un dominio de sensores, tenemos un dominio de interfaz, tenemos un dominio de control y así, etcétera, etcétera, se pueden ir diferenciando estos dominios que tienen los sistemas mecatrónicos. Este concepto les va a ser muy útil a ustedes el momento que lleven el curso de metodología del diseño mecatrónico y sobre todas las cosas cuando lleven tesis. Yo sé que ahorita están todavía relativamente lejos de esa etapa, pero es importante que lo tengan presente al momento de que cuando ven estos conceptos ya se les sea mucho más sencillo, mucho más digerible. ¿Dónde intervienen los filtros? Los filtros intervienen aquí, en este bloque, en el bloque de condicionamiento de la señal. Aquí tienen circuitos discretos, tienen amplificadores, tienen conversores analógicos digitales y tienen lo que son los filtros. ¿Qué ocurre? ¿Por qué específicamente esta etapa de acondicionamiento está después de los sensores? Aquí justo vamos a hablar de lo que es el dominio de los sensores, ¿no? Lo que ocurre es que para poder censar correctamente las variables que son de nuestro interés, tenemos que acondicionar la señal para poder tener la información correcta, ¿sí? Porque obviamente un sensor real no es perfecto. En realidad, en el diseño pues, de circuitos, en el diseño de máquinas, nada es perfecto, nada tiene un comportamiento irreal, un comportamiento ideal. O sea, todos los sistemas tienen variaciones, tienen irregularidades, etcétera. Entonces aquí está el ejemplo de una persona a la cual se le está tomando cierta información. En este caso podría ser no sé, se me ocurre un electrocardiograma. Es un ejemplo, ¿no? No tiene por qué ser específicamente eso. Puede ser cualquier toma de muestras de la señal del cuerpo de una persona. ¿Qué ocurre? Ustedes se imaginan, chicos, que nuestro cerebro, eh, nuestro sistema nervioso tiene señales de 220 voltios AC. Obviamente no, con 220 voltios AC nosotros nos electrocutamos y ahí quedamos, ¿no? Claro, las señales que provienen del sistema nervioso obviamente son muchísimo más pequeñas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces estas señales son tan pequeñas que es necesario acondicionar la señal. ¿De qué manera se acondiciona? Bueno, aquí ustedes tienen lo que es un amplificador de instrumentación.
Ese amplificador de instrumentación lo que hace es justamente amplificar la señal que provienen de los sensores. En la naturaleza, como digo, pueden haber fenómenos como los de nuestro cuerpo que tienen una amplitud bastante baja y obviamente señales tan pequeñas no pueden ser procesadas por un controlador así nomás. Sería muy complicado. Tiene que tener un rango obviamente mayor, dependiendo de las características del controlador que estemos utilizando, ¿no? Ahí también es cuestión de revisar datasheets. Por eso en la PC1 a ustedes les viene un datasheet para que ustedes pues, puedan leer y puedan empaparse de ese asunto, que tienen que ver las características de estos componentes. Entonces, se amplifica la señal a un nivel en el cual es posible procesar para el controlador. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que las señales que son captadas por estos sensores no van a ser limpias necesariamente. Muchas veces van a tener ciertas interferencias o ciertas irregularidades cuyo nombre es ruido, ¿ok? Digamos, nosotros tenemos una señal sinusoidal perfecta, digamos, pero esa señal puede tener distorsiones al momento que nosotros chequeamos una pantalla con la señal. Bueno, eso de ahí vendría a ser el ruido, esas distorsiones que aparecen. Para poder suavizar ese ruido, para poder eliminarlo, se utiliza un filtro que en este caso sería un filtro pasabajas, en este ejemplo en particular. Este filtro pasabajas lo que hace es acondicionar la señal, no tanto amplificarla, pero sí eliminarle el ruido para que obviamente la información no tenga falsos positivos o falsos negativos, sino que sea una señal limpia. Y esta señal ahora sí pasa a la etapa de control para poder ser procesada correctamente. Dicho esto, ¿a qué le podemos llamar a los filtros? Un filtro vendría a ser un circuito que atenúa ciertas frecuencias y permite el paso de otras. Intuitivamente nosotros podríamos decir de este filtro por su nombre que solamente permite el paso de bajas frecuencias. Las señales que son de altas frecuencias van a ser eliminadas por este filtro. ¿Sí? Es algo así cuando ustedes tienen un colador y quieren, digamos, están haciendo tallarines y colocan un colador para poder quitar el agua de los tallarines. Los tallarines se quedan en el colador y el agua pasa el filtro. Es exactamente lo que nosotros estamos haciendo aquí. Yo estoy permitiendo el paso de una parte de la señal y estoy atenuando otra. Ahora, hay dos tipos de filtros, ¿no? Tenemos los filtros pasivos y tenemos los filtros activos. Los filtros pasivos solamente utilizan resistencias, inductores y capacitores. Los filtros activos, por otra parte, utilizan op-amps. Y los op-amps, como ya sabemos en la configuración de buffer, permiten que sea una señal más limpia, mejoran el desempeño de la señal, ¿sí? Mejoran el desempeño del filtrado. Y bueno, aplicaciones que pueden ser de interés, por supuesto, tenemos lo que es el tema de procesamiento de señales, tenemos la eliminación de ruido y también tenemos la ecualización del ruido. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Por supuesto, lo que nos interesa a nosotros para obviamente poder llevar a cabo los proyectos es la eliminación del ruido, ¿sí? La eliminación del ruido. También quiero hablarles, chicos, de lo que son los filtros analógicos y los filtros digitales. Esto también es importante que lo tengan en cuenta porque, como ustedes saben, no necesariamente tienen que limitarse al uso de componentes electrónicos para su proyecto. Ustedes también, bueno, siempre y cuando se comuniquen con su asesor y todo ese el detalle para que dé la autorización, pueden utilizar un microcontrolador, pueden utilizar un software para poder maniobrar de mejor manera la etapa de control. En este caso, los filtros analógicos vendrían a ser los que son implementados con resistencias, capacitores e inductores. O sea, son filtros físicos, son filtros que justamente se implementan con componentes electrónicos en físico. Y obviamente, al ser analógicos, operan con señales continuas.
¿Cuál es el tema con los filtros analógicos? Que obviamente son muy sencillos de aplicar por el mismo hecho que solamente tienen que colocar, aquí como se han podido percatar, en este filtro solamente se utiliza dos resistencias, un capacitor, un op-amp y alimentación para el op-amp. Nada más. Ah, bueno, el filtro que utiliza op-amp se le llama activo porque necesita una alimentación. El filtro pasabajos así nomás sin op-amp con resistencia y capacitor se le llama pasivo porque no requiere alimentación. ¿Ya? Entonces, son rápidos en ese sentido. Pero ¿cuál es la desventaja? Porque todo tiene dos caras, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de este filtro analógico? Que son menos flexibles para cambios. Obviamente el filtro este de acá solo funciona para atenuar cierto rango de frecuencias. Si yo quisiera adaptarlo a otro rango, tendría que cambiar los componentes, tendría que ver si ese componente que estoy agregando en realidad me va a servir para poder atenuar ese rango de frecuencias o puede que necesite otro y así, digamos, se puede empezar a complicar un poco al momento que yo quiero cambiar. Esto de aquí es para un caso en específico, un específico rango de frecuencias que yo quiero atenuar, ¿no es cierto? Sin embargo, también existen lo que son los filtros digitales. Los filtros digitales obviamente no se enseñan en este curso, porque este no es un curso de programación, este es un curso de electrónica. Si ustedes quieren saber cómo se maniobran los filtros digitales, no se preocupen porque lo van a ver más adelante en el curso de procesamiento de señales e imágenes digitales. PCID, eso es octavo ciclo. ¿Ya? Ahí les van a enseñar todo lo que es procesamiento de señales y también procesamiento de imágenes. Con software, no con circuitos, con software. Se utiliza con algoritmos y obviamente la ventaja es que tiene una mayor precisión y además tiene una gran flexibilidad, porque en el código simplemente es cambiar un número y ya está, se arregló el asunto, ya funciona a la perfección de acuerdo a lo que nosotros queremos. ¿Y cuál es la desventaja del filtro digital? Entre comillas, necesitas aprender a programar. O sea, necesitas, ¿cómo se llama? Existe una curva de aprendizaje mayor. Y eso lo van a experimentar cuando chapen el MATLAB, cuando empiecen a aprenderlo. Obviamente al principio cuesta. Si ustedes han llevado control A, ya van a empezar a ver las aplicaciones de control en MATLAB, ¿no? Y también MATLAB también permite hacer este tipo de filtros. Ahora, seguramente se estarán preguntando, ¿no? Ok, bicho, yo tengo este ruido de los circuitos, pero ¿por qué ocurren? O sea, yo sé que la naturaleza tiene ciertas variaciones, ciertas irregularidades, ¿no? Pero ¿de dónde sale? Bueno, sale de diversas fuentes, en realidad. Son un montón de fuentes que existen, ¿no? Existe el ruido debido a temperatura, existe el ruido debido a componentes semiconductores, también existe ruido debido a la interferencia de campos magnéticos. Existen otros ruidos como el ruido de parpadeo, que es el que se manifiesta en transistores y amplificadores en bajas frecuencias. Y bueno, el ruido de intermodulación. Este ruido es más que nada teoría de telecomunicaciones, ¿no? Ahí sí, olvídense. El que más les interesa es el ruido térmico y el ruido por campos magnéticos, ¿no? Al momento en el laboratorio, pues evidentemente, o incluso con la presencia de sus propios celulares, como los celulares también tienen un campo electromagnético, ahí obviamente podría haber interferencia, ¿no? Entonces, el ruido viene de muchas fuentes, ¿ah? Así que imposible, muy difícil que se libren del ruido. Pero ventaja, tienen la posibilidad de atenuarlo y tienen la posibilidad de tener una señal mucho más limpia, ¿sí? Así que el filtro es muy importante para los proyectos que requieren de este tipo de componentes para atenuar el ruido. Como digo, algunas aplicaciones tienen la aplicación de audio, tienen la aplicación de comunicaciones, electrónica de potencia e instrumentación. El de instrumentación es el más importante. El de instrumentación es el más importante. Porque trabajar con esto es
escapa un poquito de nuestro campo, más el que nos interesa es el de la instrumentación. Hablando como mecatrónico en sí, ¿no? Si es que ya ustedes quieren irse más por la rama de las comunicaciones o más por la rama eléctrica, sí, también tienen otros campos de acción los filtros. Ahora, ¿cómo se manifiesta una señal con ruido? Bueno, eso ustedes lo han experimentado montones de veces en el laboratorio los días lunes, ¿no? Han experimentado bastante esto. Cuando a veces la señal le sale fea en el osciloscopio, es justamente porque luce así, luce con irregularidades. Estas irregularidades son el ruido. Este ruido se suma a la señal original y obviamente existe este problema. Que yo no sea con precisión cómo se está comportando la señal. Esto tiene un montón de interferencias que es imposible, obviamente, ¿no? Es imposible saber cómo es el comportamiento. Si tiene un comportamiento errático, es muy difícil sacar conclusiones de esa señal, ¿no? Siempre la señal te permite obtener datos y en este caso en particular, pues obviamente no se da la situación. Entonces, esta es la señal con ruido. La señal sin ruido o la señal procesada se ve mucho más limpia, se ve mucho más ordenada, no tiene picos de esta naturaleza, sino que tiene la información necesaria. Ahora, obviamente, si ustedes se percatan, todos estos picos, toda esta irregularidad que se puede observar, está bastante pegado entre sí. Todo esto es como que como que está bien condensado todo este ruido, ¿no? Eso se debe a que tiene una frecuencia muchísimo más alta que esta señal. Usualmente el ruido que vamos a querer eliminar son de frecuencias altas. Por eso la aplicación más común es el filtro pasabajo para este tipo de casos de la instrumentación. Ahora, ustedes me van a decir, ya bicho chévere, eso ocurre debido a las diversas fuentes que hay del ruido y obviamente de un sensor que no es perfecto, que no es ideal, va a ocurrir ese tipo de ruido. Pero esta señal del sensor no se trata, o sea, no va directamente al controlador. Tiene una etapa de acondicionamiento, ¿no? Una etapa de amplificación. Entonces, ¿ahí no se arreglaría? Pues no se arregla, porque fíjense que la magnitud de lo que ustedes quieren es solamente un poco más grande que el ruido. El ruido es de un nivel, de una amplitud considerable respecto a la información que ustedes quieren. Entonces, al momento que ustedes amplifiquen la señal, ¿qué más también van a amplificar? El ruido. El ruido se amplifica junto con la señal original, o sea, amplifican todo. No es que amplifiquen solo una parte, amplifican todo. Y como amplifican todo, se tiene una señal más grande y más desordenada. Por eso es la importancia de tener los filtros. Es muy importante, es muy importante. Y este es el resultado de aplicar un filtro correctamente. Esto, si ustedes son moscas, se van a dar cuenta que es una gráfica en MATLAB. Sí, es una gráfica en MATLAB. Si ustedes quieren hacer uso de un Arduino, tienen que programar el filtro en Arduino. También se puede hacer, por supuesto, ¿no? Arduino SP32 también se puede programar. No necesitan, digamos, usar MATLAB. Si lo hacen bacán, por supuesto, ¿no? Sería algo bien, bien interesante poder vincular el Arduino con el MATLAB. Pero pueden utilizar en realidad cualquier recurso que ustedes necesiten. Siempre y cuando también sea lo más óptimo, ¿no? Porque tomen en cuenta que como es ciclo de verano, van a tener... No, el tiempo se les va a ir rápido. Hasta acá, chicos, ¿todo bien con los conceptos que hemos conversado? No sé si tienen alguna consulta, alguna inquietud. ¿Desean que repita alguna parte? ¿Todo bien? Ya. Tipo de filtros. Tenemos el filtro pasabajo, que es el que ya hemos hablado al principio. Y bueno, tenemos también los otros filtros que son pasa alto, pasa banda y rechaza banda. Vamos a explicar cada uno de ellos. El filtro pasabajo, como ya comenté,
permite el paso de las frecuencias bajas y atenúa las altas. El filtro pasa altos hace lo contrario. Permite el paso de las frecuencias altas y atenúa las bajas. El filtro pasabanda, ¿qué les da a ustedes a entender pasabanda? ¿Qué ustedes intuyen de eso? Bueno, está acá, ¿no? Obviamente ahí está ahí. Quisiera que lo piensen un poquito también, ¿no? Permite un rango específico de frecuencias, una banda, una extensión, un rango, ¿no? Todo lo que escape de ese rango no va a pasar, va a ser atenuado. Y el filtro rechazabanda es que bloquea ese rango. Todo lo que esté fuera del rango pasa. Lo que está dentro de ese rango no pasa, obviamente. Esos son los cuatro filtros que existen. Obviamente, estos filtros son ajustables dependiendo de los requerimientos que se tengan. Y obviamente, como todo en esta vida, hay una respuesta ideal y hay una respuesta real. Los filtros, al momento que nosotros le aplicamos una señal de entrada, en este caso la señal de entrada de este filtro es la señal amplificada de los sensores en el cuerpo humano y la señal de salida es lo que va a ir al monitoreo en el controlador, en la computadora. En este caso tenemos la respuesta ideal de lo que es un filtro pasabajas. El filtro pasabajas lo que hace es a la señal de entrada la multiplica por una ganancia, HO, hasta una frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte me dice ya, ok, hasta acá hace la multiplicación. Para frecuencias más grandes que la frecuencia de corte, que vendría a ser como el umbral, la frecuencia límite, después de esa frecuencia de corte me multiplica la señal por cero. Entonces, claro, ahí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Yo atenúo la señal de alta frecuencia multiplicándola por cero para que yo no participe, ¿no es cierto? Solamente participa la señal que tiene hasta esta frecuencia de aquí. Más que eso, lo elimino, absolutamente. ¿Ok? Esa es la particularidad con el comportamiento de los filtros. Básicamente, para atenuar, lo multiplica por cero y se acabó. En el caso del filtro pasa altos, es al revés. Yo tengo frecuencias muy bajitas hasta una frecuencia de corte. Esto de aquí es el rango de frecuencias bajas que yo no quiero admitir. La multiplico por cero. Y por otro lado, cuando yo tengo frecuencias grandes, frecuencias altas, frecuencias que superan este umbral, yo las multiplico por una ganancia HO. Esa ganancia HO va a depender del diseño del filtro, evidentemente. ¿No es cierto? Listo. Chévere, entonces ahí ya tengo la respuesta ideal del filtro pasaltos. El filtro pasabanda va a multiplicar por la ganancia HO a aquellas señales que estén entre la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Todo lo demás al tacho, lo multiplico por cero. Y el filtro rechaza banda es lo mismo que estos tres, solo en este caso que va a multiplicar por cero a las señales que estén en este rango. Todo lo demás es multiplicado por HO. Insisto, el que ustedes escojan un filtro u otro depende de sus requerimientos. ¿Y cómo se dan cuenta de los requerimientos que tienen? Bueno, ustedes tienen a disposición lo que es el osciloscopio, ¿no? En el osciloscopio ustedes pueden ver cómo se está comportando la señal de interés de su proyecto. Ustedes pueden tener una señal así bastante errática con esta componente de alta frecuencia, entonces dices, ya, chévere, le tengo que aplicar un filtro pasabajos. Ahora, ¿cómo saben cuál es la frecuencia que tienen que atenuar? Eso lo vamos a ver ahorita. Pero primero tienen que saber identificar qué filtro requieren ustedes. Entonces, esta es la respuesta ideal, ¿no? Pero la respuesta real es, es un poquito decepcionante, ¿no? Porque la realidad no multiplicamos por cero. La respuesta ideal es multiplicar por cero. La respuesta real
es multiplicar por un número bien bajito cercano a cero, pero que no es cero, obviamente. O sea, no se lo quitan por completo, sí o sí va a aparecer, pero un poquito, tampoco es que va a ser tan notorio. Tienen lo que es la banda de paso, tienen la banda de transición y tienen la banda de atenuación. La banda de paso es, como digo, los valores de frecuencia que van a ser admitidos. Por otra parte, en la frecuencia de corte no es que hay una caída abrupta, va a haber una transición entre mi umbral y el inicio de las frecuencias que van a ser atenuadas. So, esa respuesta de aquí es como una pendiente decreciente, ¿no? Y se tiene la banda de atenuación donde, por supuesto, aquellas componentes de frecuencia que sean altas van a ser multiplicadas por un valor bastante pequeño. Eso hace que ya no sean significativas en la respuesta total, ¿no? Entonces eso, esta es la respuesta real de un filtro. Esto es un filtro pasa abajo, por si acaso. Si fuese filtro pasa alto, sería al revés. Tendría las oscilaciones, tendrías la señal, la banda de transición y tendrías las oscilaciones en la banda de paso. Entonces, como ya comenté, los filtros pasivos no requieren fuente de alimentación, son construidos por los componentes clásicos de circuitos eléctricos y este es un filtro pasabajos que utiliza la configuración RC, ¿sí? Resistencia y capacitor en serie. Esto de aquí es la respuesta del sistema de filtrado, que esto de aquí, y acuérdense cuando lleven control a esto de acá se le llama función de transferencia. La función de transferencia lo que hace es relacionar la entrada con la salida. Y en la parte superior va la salida, en la parte de abajo va la entrada. ¿Ok? Y la frecuencia de corte es igual a 1 entre 2pi por RC. Esta frecuencia de corte que determina el umbral, donde obviamente va a iniciar la banda de transición, es la frecuencia de corte. Y esa frecuencia de corte tiene su fórmula que es 1 entre 2pi por RC. Esto es cuando sus filtros tienen la configuración RC, ¿sí? Y no se recomienda que vayan más allá. Pueden hacerlo, ¿ok? Pueden probar con inductores y tal. Pero la recomendación es que traten de no complicarse con eso, que utilicen el RC, que es el más sencillo de analizar. Los filtros activos, por otra parte, incorporan lo que son los op-amps. No tienen pérdidas significativas, por lo mismo que como funcionan como buffer, pues mucho mejor. Mejoran la precisión y obviamente no existen configuraciones, no existen alteraciones, perdón, en la frecuencia de corte. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Cuál es la única diferencia con el de arriba? Que va a introducir una ganancia A sub 0. Esa ganancia A sub 0 es la ganancia del op-amp. Esa ganancia A sub 0 es la ganancia del op-amp. Obviamente, si ustedes no quieren duplicar su señal, la ganancia del op-amp tendría que ser 1, ¿no? Tendría que ser 1. Y tendría que ser un amplificador no inversor, para que no modifiquen la polaridad de su señal. Y aquí tienen un pequeño resumen, ¿no? Ahí tienen un pequeño resumen. En el caso de los pasivos y activos, la fuente de alimentación la requieren los activos, tiene ganancia, tiene un costo un poquito más alto por la incorporación del op-amp y tiene una complejidad más alta. En el caso de los pasivos, pues no amplifica directamente, no va a tener ese problema, no requiere fuente de alimentación, tiene un costo bajo y tiene una complejidad baja. Sin embargo, lo que no se menciona en este cuadro es que los filtros activos mejoran el rechazo en el ruido y mejoran la precisión. Si bien es cierto, el filtro pasivo tiene la ventaja de que es más barato y es más fácil de implementar, tiene el riesgo de no ser tan preciso y tiene el riesgo obviamente de no funcionar para determinados casos. En cambio, este funciona siempre. Este funciona siempre, da más seguridad. Lo que es más seguro sale un poquito más caro también, ¿no? Ahí tienen
su balanza, por así decirlo. Listo. Entonces ahora vamos a ver la parte analítica, la parte que nos interesa. Igual voy a tratar de hacer lo más breve posible porque créanme que cuando ustedes estén implementando su circuito, es muy probable que lo hagan al ojo, ya que calculen la resistencia y el capacitor al ojo, pero obviamente se trata también de que aprendan esa cuestión, ¿no? De hacer la parte analítica también. Y si lo pueden documentar en su informe, pues sería algo extraordinario, ¿no? Sería algo genial. Sería algo de mucho valor que obviamente tendrían una nota muy superior, evidentemente. Sí, pero si no lo pueden hacer, pues no hay problema. Muchas veces los diseños que se hacen tienen una componente experimental, al ojo, ¿no? No todo puede ser esto analítico. Siempre hay una parte, una pequeña parte de experimentación. La idea no es que sea todo. De hecho, en mi experiencia en el curso de tesis 2, si no tienen cálculos bien hechos, los van a chancar. Yo lo he pasado. A mí también me han chancado mi tesis porque los cálculos que tenía en un principio eran gaseosos. Así que por eso tengan mucho cuidado ahí con esa parte analítica. ¿Ya? Esto de acá vendría a ser el análisis de un filtro pasabajo. El filtro pasabajo está compuesto por una resistencia y está compuesto también por un capacitor. Vamos a ver ahorita en este instante cómo es la respuesta en frecuencia de esta cuestión. Entonces vamos a copiarlo por acá. Esta de aquí vendría a ser la señal de entrada. La señal V sub I es la señal de entrada, es la señal que nosotros queremos filtrar. Ah, un segundito. Déjenme buscar. Y no encuentro mi lapicero. Un segundito. Mm, Ya, acá está. Listo. La señal V sub I es la señal con ruido que nosotros queremos filtrar. Acá tenemos la resistencia y aquí tenemos el capacitor. Del capacitor va a salir la señal de salida, VO. Ahora bien, este capacitor de aquí tiene una resistencia equivalente, ¿no? Una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente es 1 entre S por C, donde S, damas y caballeros, es la variable de Laplace. La variable de Laplace se utiliza para el estudio de los sistemas en frecuencia, ¿sí? Para la respuesta en frecuencia del sistema. ¿Cómo se va a comportar el sistema ante determinadas frecuencias? La variable de Laplace se escribe como J por omega, donde J es obviamente el número imaginario y omega es la frecuencia. La frecuencia en radianes por segundo, ¿no? Entonces, este capacitor, como ya ustedes se pueden imaginar, va a tener una resistencia que depende de la frecuencia que estemos hablando, ¿no? Va a tener una resistencia variable en ese sentido. Ok, entonces digamos que esto de acá lo reescribimos como RC, que es la resistencia del capacitor. ¿Qué es esto de acá, chicos? ¿Cómo hallarían VO respecto de VI? ¿Alguien me dice? Si yo tengo algo así, digamos. Esto de aquí, ¿cómo lo hallarían? Claro, muy bien, Piero, lo harían con un divisor de voltaje. Entonces, VO es igual a VI por la resistencia del capacitor que le corresponde
entre la resistencia del capacitor más la resistencia R que está por la parte de acá. Ahora yo quiero expresarlo en términos de la capacitancia y de S. Entonces VI es igual a 1 entre S por C, entre 1 entre S por C, más la resistencia. Entonces, el resultado es VI entre 1 más SC por R. Ese es el resultado. Y obviamente si VI lo pasan aquí abajo, nos quedaría 1 entre 1 más SRC. Esto de acá lo podemos expresar como HDS. HDS, ¿qué cosa es? Es la función transferencia del filtro. Función transferencia, voy a indicarlo por acá, ¿no? Esto de acá es la función de transferencia. Repito, la función de transferencia relaciona la salida con la entrada. Entonces, fíjense, para frecuencias bajitas, para frecuencias muy cercanas a cero, ¿qué ocurre con S? S también tiende a cero, ¿sí o no? Y cuando S tiende a cero, V sub O entre V sub I es igual a ¿quién? Bueno, no es igual, ¿no? Pero tiende a uno. Entonces, la máxima ganancia que voy a tener ahí es uno. O sea, no es que va a modificar la amplificación, ¿no? Esto de aquí se mantiene como uno, evidentemente, ¿no? Claro. La pregunta es, ¿existen frecuencias cero? Pues obviamente que no. Obviamente que no. La frecuencia cero es solamente un concepto matemático, no es un concepto real, ¿no es cierto? Sin embargo, siempre se expresa como una tendencia. Se expresa como una tendencia. ¿Ya? Listo. Ahora bien, este gráfico que nos va a indicar cómo es la respuesta en frecuencia de este sistema se le llama gráfico de Bode. Yo sé que estoy hablando de conceptos que son un poquito ajenos al curso, ¿no? Pero si se trata de filtros, es necesario que lo sepan para que lo tengan en mente cómo es el comportamiento de esto. El gráfico de Bode, más que nada, lo que hace es darme el comportamiento de la amplitud y el comportamiento de otra magnitud que también es importante, que es la fase del sistema. Amplitud y fase. Cuando estamos estudiando control, siempre se trata de ver la amplitud del sistema o la ganancia del sistema y la fase. Obviamente para el curso de FAE no necesitan la fase, no se necesita, solo se necesita la amplitud para poder entender el filtro. El diagrama de Bode se compone de dos gráficos. Un primer gráfico que relaciona la amplitud con la frecuencia y otro gráfico que relaciona la fase con la frecuencia. Pero no nos interesa la fase, así que no lo voy a graficar. Solo voy a graficar la amplitud. Aquí vamos a colocar la amplitud y aquí vamos a colocar la frecuencia. Entonces, ¿cómo ustedes creen que va a comportarse esto? A mayor frecuencia, la amplitud de la función de transferencia va a ser más baja, ¿no? Entonces tendríamos este comportamiento. Tendríamos un comportamiento así. Un comportamiento donde comienza en uno y a esta altura más o menos vamos a tener lo que es la frecuencia de corte. Para el diseño
de un filtro, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Lo que se recomienda hacer es que la amplitud a la cual se debe ubicar la frecuencia de corte es a 1 entre raíz de 2. Esto es aproximadamente 0,707. O sea, una vez que ya he pasado, digamos, el 30%, más o menos en el 30% de baja, por así decirlo, de la amplitud, debe darse la frecuencia de corte. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí la cuestión ¿cuál es? Que nosotros no vamos a trabajar con números expresados en decimal. No vamos a expresar las amplitudes en el diagrama de Bode con números en la escala decimal. En el diagrama de Bode se utiliza la escala logarítmica. En la escala logarítmica, nosotros vamos a tener en la amplitud, vamos a tenerla expresada en decibelios. ¿Cómo pasamos de escala decimal a decibelios? Bueno, se hace así. 20 logaritmo de n decibelios. N es el número decimal y 20 logaritmo de n es la conversión de este número decimal a decibelios. Entonces aquí, 20 logaritmo de 1 vale 0 y 20 logaritmo de 1 entre raíz de 2 es menos 3 decibelios. Entonces, siempre la frecuencia de corte debe ubicarse 3 decibelios por debajo del primer valor, del valor de partida, digamos. ¿Sí? Esa es la cuestión, chicos. Esa es la cuestión. Esta es la frecuencia o la respuesta en frecuencia del filtro pasabajo. Por eso solamente se mantiene un determinado rango de frecuencias hasta la frecuencia de corte. Después hay una caída y ahí posteriormente voy a empezar a multiplicar por cero, ¿no? Por valores bastante bajos. ¿Sí? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, chicos. Este es el análisis. Aquí se los he dejado también en las diapositivas, ¿no? Y la frecuencia de corte, esto es muy importante. La frecuencia de corte está expresado en radianes por segundo. Entonces la frecuencia de corte va a ser 1 entre 2pi por RC. Porque esto es omega, ¿no? Entonces omega vendría a ser 1 entre RC, sin el 2pi. Sin el 2pi. Porque frecuencia angular y frecuencia en Hertz no es lo mismo. Hay una conversión. Y este de acá es un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el diseño de un filtro pasabajos con frecuencia de corte de 1 kHz, donde obviamente se tiene esto, ¿no? Donde se tiene la fórmula. ¿Qué es lo más fácil de hacer? Fijar un valor. En este caso yo puedo fijar el valor de una resistencia, que en este caso valga 10 kiloohmios, y con eso hallamos C. C saldría aproximadamente 15,9 nanofaradios y se escoge un valor comercial. Obviamente ahí queda a cuestión de gustos y de disponibilidad cómo ustedes fijan sus valores. ¿De acuerdo? Hasta acá, chicos, ¿quedó claro esta cuestión? ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Algo por ahí que haya quedado en el aire? ¿Que deseen que repita? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro por ahora? Ya. Bien, chicos. Entonces, en esta parte de la clase, que ya es lo último, este tema
Es relativamente corto, no hacía falta extendernos tanto. Sí quisiera mostrarles unas tres cosas antes de culminar. Lo primero es esta página de Texas Instruments, que es un diseñador de filtros. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden escoger el filtro Low Pass, que es filtro pasabajas. Aquí ustedes pueden colocar una ganancia de 0 decibelios. Significa que yo voy a tener aquí una ganancia de 1 en escala decimal. Voy a tener una frecuencia de atenuación de 1000 Hz, o sea que a partir de 1000 Hz ya la cosa ya deja de funcionar, ya se empieza a reducir la amplitud. Yo voy a escoger un filtro de orden 1, que es el orden que nosotros vamos a estar trabajando acá en el curso, filtros de orden 1. Y, eh, y bueno, el ripple básicamente es un rango de oscilación, que vendría a ser la respuesta real del filtro, ¿no? Pero obviamente el ripple lo dejan ahí nomás. ¿Listo? Entonces, tienen la banda de paso y tienen eh, la banda de atenuación. Y en la parte de abajo ustedes escogen, aquí les salen las características del filtro y ponen Select. Y cuando ponen Select les sale el diseño del filtro. Esto es obviamente algo bastante útil, es algo bastante poderoso en el sentido de que se ahorran el diseño, por así decirlo, ustedes mismos obtienen los valores de una manera bastante sencilla. Tienen la señal de entrada, tienen su circuito RC y tienen su buffer. Tienen su buffer. El buffer obviamente sirve para justamente evitar pérdidas. Porque, ¿qué ocurre? Imaginemos que de este filtro, por acá, esto de aquí va a un computador, ¿no? Bueno, este cablecito va a esta entrada. Pregunta, ¿ustedes qué tan seguros están de que esta entrada no tiene una impedancia? Una impedancia Z. Esta entrada tiene una impedancia, evidentemente. Y esa impedancia va a hacer de que el circuito se modifique y sea algo así. Si tienen esto, la respuesta en frecuencia del sistema se modifica radicalmente. Se modifica radicalmente. Y como se modifica radicalmente, ya el análisis de aquí se modifica y ya no tiene validez. Por ese motivo, es muy importante que incluyan el buffer para ahorrarse los problemas de esta impedancia de entrada. Es importante esa cuestión, ¿no? Aquí, obviamente, ustedes tienen el circuito. En cuanto a valores, eso ahí ustedes ya lo pueden ir ajustando dependiendo de su disponibilidad. Y obviamente tienen la respuesta de magnitud, tienen la respuesta de fase y tienen la respuesta en el tiempo ante un escalón unitario. Obviamente no necesitan fase, step response, no, necesitan el circuito nada más. Esto es el workbench de diseño de filtros de Texas Instruments. Aquí les dejo el link para que ustedes lo puedan maniobrar, ¿no es cierto? Ahí les dejo el link. Después quería mostrarles también una simulación en Proteus. Aquí en la simulación de Proteus yo he colocado un filtro pasa, pasa bajos y he colocado un filtro pasa altos. El filtro pasa altos es al revés del filtro pasa bajos. Del pasabajos es resistencia capacitor, del filtro pasa altos es capacitor resistencia. En este caso de la resistencia es donde va a salir
el voltaje de entrada. Y aquí tenemos un op-amp en versión amplificador no inversor, ¿no es cierto? Ahí está, con resistencias colocadas ahí, aunque ustedes también podrían colocarlo como un buffer, como ya han podido ver, no hay ningún problema. Eh, sí, acá está Studio View, acá Select. Ahí tienen su buffer, ¿no? Y aquí he colocado dos señales en serie para que se puedan sumar. Yo tengo acá una señal de 6 voltios con una frecuencia de 2000 Hz. Y por acá tengo una señal de 6 voltios y a 60 Hz, ¿no? En este caso, el propósito del primer circuito es de atenuar la de 2000 Hz. Y en este caso, la del filtro pasa altos es atenuar la de 60 Hz. Entonces vamos a darle a simular. Obviamente, si ustedes encuentran problemas con el osciloscopio, ya saben qué tienen que hacer. Tienen que ir a Debug y tienen que seleccionar Digital Oscilloscope para que puedan ver, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver la magia de lo que es el filtrado. Sí, acá. Yo tengo la señal de entrada, que es una señal con que una señal con ruido. Acá es una señal bastante desordenada. Pero luego yo tengo aquí la señal filtrada. Elimino la componente de alta frecuencia, ¿no es cierto? Elimino la componente de alta frecuencia. Y me quedo solamente con la señal limpia, lista para ser procesada. Por otro lado, vamos a dejar esto en off. Vamos a ir acá a C y a C. Vamos a ajustar esto. Acá 50 y acá 50. Por otro lado, acá tengo la señal, en este caso del canal D, vendría a ser la señal original, la señal de entrada, pero el canal C es la señal pura, la de 2000 Hz. Esta señal pura de 2000 Hz, como se puede observar, ya no tiene la componente de baja frecuencia. La componente de baja frecuencia luce así, luce de esta forma. Pero la componente de alta frecuencia se puede ver de esta forma bastante distorsionada, ¿no? Las señales de, obviamente, altas frecuencias se comportan así. Todas sus ramas están bastante pegadas entre sí. Más que nada por lo mismo que como la frecuencia es alta, el periodo de oscilación también. Se reduce, ¿no es cierto? Y como se reduce, todo está pegadito. Así que ya, esta es la simulación en Proteus. Ahí ustedes lo utilizan para sus informes. Ahí lo toman en cuenta. Y por último, quería mostrarles cómo es un filtro digital. En este caso, en el filtro digital, aquí nosotros tenemos... Esto es en MATLAB, ¿ya? Ahí no se preocupen, solamente es a modo de que ustedes lo puedan ver. Tenemos una señal sinusoidal, y luego tenemos también lo que es el ruido. Esta señal y este ruido se combinan entre sí, sumándola, ¿no es cierto? Y cuando se suman, aquí aparece el resultado, que es una señal sucia con bastantes picos, y obviamente es muy difícil obtener información de aquí. Sin embargo, se tiene que diseñar un filtro con una frecuencia de corte, en este caso de 100 Hz. Aquí ustedes, a través de un comando, en este comando, en este caso butter, que ustedes ya lo van a ver en PCID, como digo, de característica low, de que sea pasabajas, se aplica el filtro a la señal ruidosa. Y luego vamos a graficar la respuesta en el tiempo de cada una de estas señales. Como pueden observar, la señal filtrada con el filtro pasabajos se ve mucho más ordenada, se ve mucho más limpia que la señal de aquí. Obviamente presenta ciertas variaciones, por lo mismo que es imposible eliminar el ruido completamente. ¿Sí? Pero obviamente se logra una limpieza que permite procesar la señal de mejor forma. Esto es a nivel de código.
Ustedes si lo necesitan hacer, también lo pueden implementar en su microcontrolador y con ello, pues, lograrían un mejor resultado. Sí, más que nada para tener falsas respuestas, ¿no? Para que lo puedan evitar. Sí, para que sea lo más preciso posible su sistema. Sí, todo bien con esto, chicos. ¿Quedó clara esta cuestión? ¿Tienen alguna consulta acerca de lo que les he mostrado? Sí, todo bien. Perfecto. Profe, ¿cómo definimos qué filtro necesitamos? Bueno, como les comenté anteriormente, la mejor forma de descubrirlo es a través de un osciloscopio, ¿no? Con un osciloscopio, ustedes pueden colocar el gancho, colocan las ondas, perdón, la sonda de osciloscopio, lo colocan donde ustedes quieren medir la señal. Y si ustedes obtienen este comportamiento errático con este ruido aquí, si ustedes ven las ramas de este ruido, están bastante pegadas entre sí. Entonces, si ustedes aplican un filtro pasabajas, la señal se va a limpiar. Y este sería el comportamiento que ustedes quieren, ¿no es cierto? Ustedes tendrían que revisar la documentación de los componentes que van a escoger y deberían ver cuál es el comportamiento esperado de ellos. Lo más común es que un sensor te bote 1 o 3.3 voltios cuando capta un determinado rango de temperatura, qué sé yo, de presión, etcétera, y 0 cuando no detecta ninguna presión o ninguna temperatura. Entonces ahí es cuestión de ver cuál es el comportamiento esperado versus el comportamiento real. Con eso ustedes pueden notar qué tipo de filtro necesitan. Y obviamente ahí tienen a la mano el cálculo analítico y tienen a la mano también el diseñador de filtros, ¿no? Por supuesto que los valores tienen que ser fijados por ustedes. Ahí es cuestión de que vayan tanteando y simulando para que puedan observar el comportamiento también. Porque obviamente las frecuencias que van a querer atenuar depende mucho de qué componente estén utilizando y obviamente también de las circunstancias externas, ¿no? Pero eso sí, el tema de filtros requiere también de esta componente experimental. Ajá. ¿Otra consulta, chicos? ¿No? Bien, chicos, ok. Entonces, era eso nada más.